Hemos hablado muchas veces aquí de la idea del agón entre los griegos. De esta palabra viene también la palabra agonía, que es en cierto modo lucha. Pero la lucha agonal es una lucha exenta de enemistad. Generalmente se daba el agón en ámbitos como la gimnástica o la música o la oratoria. De la convicción de que el agón poseía un carácter lúdico, algunos han extraído esta pregunta: ¿en qué grado se puede clasificar la guerra como una función agonal en determinadas sociedades antiguas? Y hay toda una serie de formas bélicas que no tienen carácter agonal, que no se proponen una victoria noble. Por ejemplo, el ataque por sorpresa, las emboscadas, las expediciones de rapiña y todas las formas de la guerra moderna que desde luego no pueden valer como formas agonales de lucha. Pero han existido en la historia enfrentamientos, incluso mortales, en los cuales las características competitivas eran tan notables que hacían prevalecer el juego y los gestos honoríficos por encima del resultado de la contienda. En la antigüedad y hasta tiempos medievales, y a veces más allá, se hacía la guerra para obtener, mediante la prueba de perderla o ganarla, una decisión de valor sagrado. En lugar de la contienda judicial de los dados o el oráculo, que podían manifestar de igual modo la voluntad de los dioses, se elegía el poder de las armas, y el desenlace ponía en claro la sentencia de la divinidad. Para que el arbitrio divino pudiera desenvolverse a la perfección, se desarrollaban los enfrentamientos con reglas propias de lo agonal. Existían convenios sobre el tiempo y el lugar de la batalla. Era muy extraño pensar en invasiones sorpresivas. Viejas fuentes nórdicas describen cómo el campo de batalla se cercaba con estacas o con ramas de avellano. En Grecia, la guerra entre las ciudades de Eubea, Calcis y Eretria, que tuvo lugar en el siglo VII a.C., transcurrió, según la tradición, en forma de competición. Un convenio en el que se fijaban las reglas del combate se depositó en el templo de Ártemis. Estaban todas las armas arrojadizas prohibidas: la jabalina, la lanza, el arco, la honda, cualquier arma capaz de matar a distancia. Maldito sea el cobarde, dijo el poeta, que inventó las armas capaces de matar a distancia. Solo se permitían en aquella guerra la espada y la lanza. Lo curioso de esta disputa guerrera era que el espacio circunscripto a los enfrentamientos estaba demarcado de tal forma que aquel que se retiraba, aunque fuera unos pasos del límite impuesto, quedaba imposibilitado de dar muerte o de recibir cualquier agresión. Árbitros de ambas ciudades, o de las tres ciudades, observaban la lucha como si se tratara de una prueba gimnástica. El ofrecimiento solemne de tiempo y lugar para la guerra también tuvo auge en la Baja Edad Media. La batalla de Crécy, en el año 1346, fue precedida por un cambio de cartas en las que el rey de Francia, Felipe VI, daba a elegir al de Inglaterra, Eduardo III, amigo de este programa, 2 lugares y 4 días para enfrentarse, ¿no? Y a tal punto eran respetados los deseos del desafiado, como si de un duelo singular se tratara, que los 2 ejércitos se entrenaron y fortalecieron en campamentos vecinos entre sí, sin molestarse, hasta el día pactado para la lucha. Una costumbre que procede de la concepción de la guerra agonal como un noble juego de honor era el intercambio de cortesías con el enemigo. Como dijimos al comienzo, una victoria agonal lo era en tanto que era noble y exenta de enemistad. En las guerras feudales chinas se enviaba al enemigo una jarra de vino que se bebía en recuerdo de un pasado de paz. Mirá vos, ¿eh? Existían saludos recíprocos con toda clase de demostraciones de afecto que incluían banquetes comunes, regalos de armas. En la época feudal china se podía hablar de victoria solo cuando de ella salía incrementado el honor del caudillo. Y eso no se lograba
tanto con la ventaja conseguida, sino más bien mostrando moderación en la victoria. Dos nobles, Xin y Qian, estaban frente a frente con sus ejércitos. Se habían colocado en orden de batalla. Por la noche llegó un mensajero de Xin para comunicar a Qian que debía prepararse para la lucha. Llega el mensajero de Xin y dice, prepárense para la lucha. Pero los capitanes de Qian observaron que el mensajero no miraba con mirada firme, ni su voz resonaba con seguridad. Y dedujeron entonces que los Qing tenían miedo y estaban en dificultades. Por lo tanto, instaron a Qian a atacar rápidamente, pero Qian no aceptó la propuesta de sus hombres. Su ejército permaneció quieto y el enemigo, que efectivamente estaba amedrentado, pudo retirarse sin ser molestado. El honor impedía atacar a los débiles. Entre los guerreros chinos, el vencedor renunciaba a levantar cualquier monumento triunfal sobre el campo de batalla. Algo así aparece en los mitos griegos, por ejemplo, entre Glauco y Diomedes. Glauco, el hijo de Hipóloco, comandaba junto a Sarpedón el ejército licio, que pertenecía al bando troyano, en la guerra contra Troya. En el curso de los combates, Glauco se encontró con Diomedes y acordaron antes de matarse que se acordaron, debe decir aquí, de que sus familias eran amigas, que estaban unidas en otros tiempos por lazos de amistad. Y entonces Diomedes ofreció sus armas al enemigo, que eran de bronce. Glauco ofreció las suyas, que eran de oro, y después cada uno volvió a ocupar su puesto en la guerra después de estos regalos, ¿no? Y siguieron matándose. Primero la demostración de amor, después matémonos. Otro ejemplo antiguo de enfrentamiento noble tuvo lugar en el Oriente, allá por el siglo VIII. El príncipe Ken Xin estaba en guerra con otro príncipe feudal llamado Jin Heng. Ken Jing se enteró de que un tercero, que no estaba en guerra abierta con el otro enemigo, Jin Heng, le había cortado a ese enemigo el abastecimiento de alimentos para las tropas. Ken Xin ordenó inmediatamente a sus súbditos enviar abundante comida al enemigo con una carta en la que le decía que lo esperaba para luchar cuando estuvieran bien alimentados. Y Ken Jing perdió la guerra finalmente. Leeré un fragmento de Borges. Magnus Barford, en el año 1102, repito entonces, Magnus Barford, en el año 1102, emprendió la conquista general de los reinos de Irlanda. Se dice que la víspera de su muerte recibió este saludo de Muirchertach, rey en Dublín. Dice así: que en tus ejércitos militen el oro y la tempestad, Magnus Barford. Que mañana en los campos de mi reino sea feliz tu batalla. Que tus manos de rey tejan terribles la tela de la espada. Que sean alimentos del cisne rojo los que se oponen a tu espada. Que te sacien de gloria tus muchos dioses, que te sacien de sangre. Que seas victorioso en la aurora, rey que pisas Irlanda. Que de tus muchos días ninguno brille como el día de mañana, porque ese día será el último, te lo juro, rey Magnus. Porque antes que se borre su luz, te venceré y te borraré, Magnus Barford. Se llama El enemigo generoso, y hay la generosidad solo de un lenguaje. Está muy bien. Y nada más, extraordinario, ¿no? Bien. Pero evidentemente esto que hemos examinado muestra la existencia de un espíritu agonal, de un espíritu en que el honor tiene un papel primordial, etc. Pero no debemos creer que las cosas eran así, porque estas son las excepciones. En la antigüedad se mataba y se traicionaba y se masacraba con la misma brutalidad que ahora. Hay, sin embargo, un detalle de superstición que hemos señalado al principio, que es la de creer, o el de creer, ya que era un detalle, que la guerra más bien consiste en una revelación del poder de los dioses. Entonces, uno iba a la guerra y si triunfaba era porque los dioses le asignaban a uno razón. Esa idea fatalista de la guerra
establecía una singular diferencia, de modo tal que las ventajas no se obtenían con acciones de guerra, sino más bien con triunfos que eran consagrados en una batalla y después se obraba en consecuencia. Hoy en día la guerra consiste justamente en apropiarse de lo que uno quiere del modo menos costoso, ¿no? No es que vamos a pelear y el que gana se queda con la ciudad de Tebas. No, me meteré en Tebas e iré ganando casa por casa, tratando incluso de no encontrarme contigo para que no me tires tiros. Y en determinado momento me encontraré dueño de Tebas. Bien. Alguna vez hablamos de cierto homenaje que uno rinde siempre a los que son capaces de resignar alguna ganancia para obtener otra ganancia que no está en el terreno de lo material, sino en el terreno de lo espiritual. Es decir, aquellos que prefieren ser un poco más pobres, pero mucho más honrados en el cabal sentido de la palabra, ¿no? Así que yo hago ese voto, ¿no? Ese voto para los que han preservado el honor, especialmente en momentos difíciles de la Argentina, momentos que tienen una altísima responsabilidad los tramposos, quiero decir los malos perdedores. Sí, claro. ¿No? Sí. Bueno. Y pensaba hoy mismo, al elegir el disco, en un episodio de la guerra argentina que no tiene nada de esto agonal, fue un episodio brutal. Antes de ese episodio me estaba acordando recién, Alejandro, hay uno que me gustaría compartir con usted, que es la llamada batalla de Chancay, que casi nadie recuerda. Sucedió al lado del Pacífico. Había un coronel argentino que venía con 25 granaderos y se encuentra frente a frente con una división, un regimiento español, 10 o 12 veces superior en número. No puede evitar dar batalla porque la posibilidad de huir tampoco estaba dentro de sus códigos, pero presenta batalla y a los pocos minutos de combate quedan 5 granaderos vivos y él mismo. La zona esta de Chancay tenía un pequeño acantilado, entonces sin dudarlo le saca al abanderado el pabellón nacional y gritando ¡viva la patria!, aprieta los talones sobre los ijares del caballo y se lanza al mar. El comandante español, que es alguien que había hecho, no sé si no era Goyeneche o uno de estos que habían hecho campaña de criollos peleando para España, decide primero rescatarlo y después dejarle una condecoración por su valor en el combate y permitiéndole conservar el pabellón nacional. Cuando él llega hasta su jefe, que no era otro que el general José Francisco de San Martín, recibe una condecoración por la derrota, que es la única que se dio en la historia de las armas argentinas, porque más allá del resultado de la batalla estaba claro cuál era el destino de un hombre argentino. Y fue reconocido esto, claro, por los españoles y por los argentinos. Un episodio muy breve. El coronel no era otro que el coronel Pringles, sí, claro, que en el pueblo que lleva su nombre se recuerda el episodio de Chancay. Fue hace pocos días este aniversario. Y lo otro que recordaba es que hoy es el cumpleaños de Joseph Conrad, alguien que supo narrar el duelo, la historia del duelo. Yo me acordaba, mientras usted hablaba, de un episodio sucedido durante los intentos de reconquista realista posteriores a la Revolución Francesa, en los episodios de la Vendée. Esto lo cuenta Víctor Hugo. Dice que el marqués de Lantenac navegaba en una nave y lo sorprende una tormenta, y había un marinero que comete un error, un descuido al amarrar los cañones, y un cañón queda suelto durante la tormenta y hace un desastre en cubierta. Pero el mismo marinero que había cometido el error, arriesgando su vida, se arroja sobre el cañón y consigue sujetarlo, atarlo y recobrar la calma en el buque. Terminada la tormenta, el marqués de Lantenac lo condecora primero por su acción osada y valiente, y lo manda a ejecutar después por el descuido. Eso es un humorista.
Es tremendo. Es un verdadero modelo de honor demencial. Hay una tradición en esto, Alejandro. Uno tiende a pensar que el hecho de suprimir a un semejante es tan brutal que si uno no se inventa alguna cosa, difícilmente pueda soportarlo. Hasta que va acumulando la experiencia del exterminio y esto se hace carne y se olvida aquel principio. Supongo que la idea de la guerra, las cuestiones bélicas en general, surgieron así. Esta idea de lo agonal para poder soportar la confrontación y la muerte eventual del adversario, y que después eso terminó trasladándose al juego. Usted hablaba de la distancia. Claramente la distancia era vista con profundo desprecio, y a los normandos se los llamó los cobardes normandos porque habían usado flechas para ganar en Hastings. ¿A quién se le ocurre? Bien, a todo el mundo se le ocurre. Esto se ha preservado solamente, ahora que lo pienso, en el deporte de la esgrima, donde incluso hay acciones en la confrontación de los dos contrincantes que tienen que ver con la actitud. Hay una cosa que se llama arresto. O sea, si usted choca las armas y en un momento digamos, despreciando la pausa que hace todo buen esgrimista para ponerse en guardia nuevamente, el otro extiende el brazo, ese golpe no es válido. Pero claro, hay jurados, es en un club, y bueno, nadie muere. Pero quizás toda esta gente que fueron heredando estos códigos, digamos, se ve con el paso de los años quienes respetaron en algún punto esos códigos y quienes no. Y en la historia de la patria, como usted estaba contando cuando lo interrumpí por primera vez, esto se ha visto muy claramente, ¿no? Sí. Nuestro disco hoy es La Zamba de Vargas, que lo elegí porque no tenía otro, porque me gusta oír La Zamba de Vargas, pero me gusta oír a Eduardo Falú. Pero hay un episodio no agonal ahí, toda vez que la batalla se produce en circunstancias muy desfavorables para Varela. Varela venía a favor de una ponencia latinoamericanista que había hecho el Perú, que había sido rechazada por el gobierno de Mitre, que había contestado que la Argentina tiene mucho mejores relaciones con las naciones europeas que con las repúblicas americanas. Sí, mucho más identidad. Mitre habla directamente que nosotros somos como ellos. Y se negó a afirmar eso, y Varela, indignado, invade desde Chile con unos pocos soldados, con pocas armas, 2 cañoncitos, qué sé yo, no me acuerdo. Y traía unos músicos chilenos, según se dice, aquí viene la leyenda, según se dice, que tocaban una zambita, ¿no? Esta. Bueno, el ejército empieza a dar pasos cada vez más audaces y más desatinados. Va avanzando a pesar de que los pozos de agua están secos. Llegan así hasta el pozo de Vargas, que era el único pozo que no estaba seco, y bueno, ahí están esperando los nacionales con Taboada. Con Taboada como comandante, sí. Como comandante, y con armas muy superiores, y los vencen. Y los vencen justamente en virtud de la debilidad de aquel ejército en todo sentido. Tanto es así que ahí aparece un reclamo, un reclamo agonal. Dice, otra cosa sería con armas iguales. Claro. Que bien pelean en la humareda las tropas de Varela. Y esto, según algunos, lo dicen cantando una zamba. Y en el entrevero se alzó. Armas contra fusiles, pobre Varela. Está bien que haya aclarado usted que son las tropas de los nacionales, porque la zamba habla de los santiagueños de Taboada, presentándolo como un conflicto entre provincias. No, en realidad no es así, no es una guerra entre provincias. No, para nada. Es el ejército nacional con carácter de policía. Claro, ¿no? Exactamente. Sí. Muy bien. Dicen que una vez sucedía la batalla, que fue un desastre para Varela, a pesar de que le hizo mucho daño al ejército nacional. Al terminar la batalla, se cuenta que los tipos del Ejército Nacional ejecutaron a los músicos y les afanaron la zamba. Que desde entonces fue batalla un cazador, dijo Taboada. Bien, hasta ahí lo que se dice, hasta ahí la paradoja de la falta de Agón y el reclamo de Agón en la letra. Pero a mí me parece que la letra
que se acusa como preexistente está dando cuenta de cosas que sucedieron en esa batalla. No pudieron Aquí haberla hay concluido. un anacronismo allí. Es raro. ¿Cómo sí. va a relatar la batalla antes de que te afanen la zamba? Por ahí venían con algún tipo así como usted que Claro, iba es como componiendo. la, justo, como la claro. chacarera esta, la vieja. Sí. Esta chacarera trunca es la verdadera, aunque Claro, otro sí. me la han robado. ¿Qué sé yo? Debemos decir, Alejandro, igual en homenaje a la memoria de nuestros antepasados, Felipe Varela, quien se lo llamaba el Quijote de los Andes, Claro que sí. por su aspecto, fue un hombre que luchó toda su vida, hasta el final de su vida, y tuvo gestos dignísimos. Bueno, esta alianza con Perú, alianza natural para cualquier gaucho latinoamericanista, del mismo modo que frente a la guerra miserable que se entabló contra el Paraguay, es el primero en levantar la voz indignado contra Urquiza, que sí, reservamos claro. el federalismo para ser ahora esclavos Tiene de palabras Mitre. terriblemente, y creo que fueron las primeras palabras duras contra la guerra del Paraguay. El que lo secunda Claro. después es José Hernández, Así que es. incluso le advierte a Urquiza, estas traiciones se pagan con la vida, ¿no? Felipe Varela muere pobrísimo. Totalmente. Creo que muere en Chile. De su muerte da cuenta, en palabras hasta cínicas de algún modo, uno de la embajada que dice: se murió este hombre de triste Sí. memoria, qué sé yo. Pero yo casi estoy seguro, no sé si estoy seguro, pero me parece haber oído que en estos mismos tiempos que hoy vivimos, Felipe Varela ha sido designado por fin, ascendido a general de la Nación. Ha sido reivindicado y se le ha dado el generalato igual que a Juan Me Azurduy, parece sí. saber esto. Sí, porque no, no sí, sé mal como tanta esto es así, efectivamente. Era una vindicación que estaba siendo esperada por todos los argentinos. La otra cosa que debemos decir antes de la samba es que hay otra canción que yo la he escuchado por Horacio Guaraní, si no me equivoco, que dice: porque Felipe Varela mató a No, la gente sí, y se va. claro, Y claro, que- la Felipe Varela, pero esa es Felipe una Varela. samba de autor que cantaba Sí, sí, los fronterizos. y de una propaganda, samba- además, ¿no? Sí. La otra, la samba de Vargas, tiene también algunas cosas. Yo no sé las respuestas a estas preguntas, pero sé las preguntas. ¿Había zambas en 1867? Fue Sí, por ahí, sí. 9 de abril, creo, la batalla Sí, del sí. Pozo de Vargas, pero Pozo de puedo Vargas, sí, equivocarme. ¿Había zambas tal como las conocemos hoy? No sé. Pacho Donel transcribe la letra. La letra precedente. La supuestamente. letra precedente. Y a mí me faltan, al contarla, me faltan líneas. Claro. Sí, puede haber... No tiene la culpa Pacho Donel. No, no. Puede haber habido alguna articulación, y es que esos músicos tocaran una melodía y que sobre esa melodía después se haya compuesto una letra y Qué sé yo. vaya alguno a saber. Vale, pero- por ahí hay alguien que ha investigado todavía más allá y sabe algunas cosas que nosotros no sabemos. Yo le voy a preguntar esto igualmente a Pacho. A Pacho, cuando lo cómo vea. no. Bueno, dedicado a Pacho Donel entonces, Sí, señor. y al espíritu agonal, escucharemos la samba de Vargas por Eduardo Falú.